Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes, que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer en San Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante, donde dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Las cosas celestiales reflejadas en las cosas terrenales. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro Señor Jesucristo, hablándole a Nicodemo, lo cual también es para todo ser humano, acerca del nuevo nacimiento, le habló en términos sencillos, con cosas naturales, cosas terrenales que todos los seres humanos ya conocen. Y fue el nacimiento natural que todos conocen, fue lo que Cristo utilizó para mostrarle
un nacimiento celestial, porque así como el ser humano ha nacido en lo natural a través de sus padres, se requiere un nuevo nacimiento en el reino de Dios. Así como hemos nacido en este mundo, se requiere un nuevo nacimiento para así entrar al reino de los cielos. O sea, se requiere nacer en el reino de Dios. Ahora, todo esto es por causa de la caída del ser humano en el huerto del Edén. De la caída en adelante, los seres humanos han venido por medio de la unión de un hombre y de una mujer, y por consiguiente han venido con la sentencia de muerte, han venido en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y han venido con un espíritu del mundo en la permisiva voluntad de Dios. Un espíritu que inclina al ser humano hacia el mal. Ahora, Cristo habla de un nuevo nacimiento, el cual se opera en otra dimensión, en la cual nace la persona, nace del cielo por medio del Espíritu de Dios, y así entra a ese reino de Dios. Así como por medio del nacimiento natural hemos entrado a este mundo y hemos entrado a los reinos de este mundo, pero por medio del nacimiento espiritual, por medio del nacimiento del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, entramos al reino de Dios. Por esa causa es que toda persona necesita ese nuevo nacimiento. No puede entrar al reino de Dios a menos que no sea por medio de ese nuevo nacimiento. Ahora podemos ver la forma sencilla en que Cristo le mostró este nuevo nacimiento a Nicodemo. Y luego le habló del Hijo del Hombre que estaba allí en la tierra, el cual había descendido del cielo, y le dijo que nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora podemos ver que Cristo, aunque estaba en este mundo, en el cuerpo físico, Él permanecía en el cielo en cuanto a lo que Él era en su interior. Él continuaba tanto en el cielo como en la tierra. Él estaba viviendo en dos mundos a la misma vez, y por eso Él podía ver y escuchar en otro mundo y de otro mundo,
y podían los ángeles de Dios venir en su ayuda en diferentes ocasiones. Podía ser fortalecido también por los ángeles de Dios, así como fue fortalecido el profeta Daniel en diferentes ocasiones, y los diferentes profetas de Dios. Ahora Cristo aquí encontramos que le está mostrando a Nicodemo que él, Jesús, había descendido del cielo. Esto mismo fue lo que él le había mostrado más adelante, o le mostró más adelante a un grupo de líderes religiosos, los cuales no lo pudieron entender cuando él les dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Ahora ellos no comprendían cómo podían comer de Cristo. Él les dijo: el que no coma la carne y beba la sangre del Hijo del Hombre no tiene vida permaneciente en sí. Ahora ellos no podían comprender cómo podían comerse a Jesucristo, y pensaban que Jesús estaba loco, pues aquí Cristo, en una forma natural, le está hablando de cosas celestiales, de cosas que corresponden al reino de Dios. Y esas personas que lo escuchaban conocían que Jesús había venido de Nazaret para comenzar su ministerio, y no podían comprender cómo Jesús podía decir que había descendido del cielo, y ellos sabían que había venido de Nazaret, aunque no sabían que había nacido en Belén de Judea. Pues lo que nació en Belén de Judea y se crió en Nazaret fue el cuerpo físico en el cual moró Dios, en el cual moró la divinidad, en el cual moró el ángel de Jehová, el ángel del pacto, y por esa causa el que estaba dentro de aquel cuerpo de carne podía decir que había descendido del cielo, pues ese era el que había descendido del cielo. Y cuando le decían: nosotros queremos a Moisés, él podía decir: de mí escribió Moisés. Pues Moisés habló, escribió de la venida del Mesías cuando dijo: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oíd. Ahora encontramos que también cuando le decían: nosotros somos hijos de Abraham, Cristo les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. Cristo les dijo: no hizo esto Abraham. ¿Qué cosa? Lo que ellos querían hacer. Ellos querían matar a Jesús. Ellos estaban despreciando a Jesús, estaban rechazando a Cristo, y las intenciones de ellos eran matarlo. Y no hizo esto Abraham cuando vio
a Melquisedec y pagó Abraham los diezmos a Melquisedec y Melquisedec le dio pan y vino a Abraham. Luego, en otra ocasión, cuando Dios se le apareció a Abraham en forma visible con dos varones más que eran los arcángeles Gabriel y Miguel, los cuales aparecieron con Dios, con Elohim, también en forma visible y en forma en la cual ellos podían comer con Abraham. Abraham los invitó a comer, invitando a Elohim. La invitación pasó también a Gabriel y Miguel, los cuales allí estuvieron con Elohim comiendo aquella buena comida y de buena voluntad que le preparó Abraham. Luego se fueron Gabriel y Miguel a Sodoma y a Gomorra para la liberación de Lot, para luego traer el juicio divino de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Miren quiénes fueron los que trajeron ese juicio de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Gabriel y Miguel, los poderosos arcángeles de Dios, con sus ejércitos, allí estaban para la hora de la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Estos arcángeles siempre están presentes cuando Dios va a enviar bendiciones sobre la tierra, sobre una persona, un pueblo, una nación, un continente o el mundo entero. Y allí estaban ellos presentes también, como en otras ocasiones, cuando Dios fue a enviar el juicio divino sobre Sodoma y Gomorra. Pues estos arcángeles son los más importantes y de los más que se habla en la Escritura. Por eso también en el libro del profeta Daniel encontramos a estos arcángeles presentes para recibir la revelación Daniel de parte del arcángel Gabriel. Y encontramos que el arcángel Gabriel le dice al profeta Daniel que en esa ocasión en que se detuvo 21 días, desde que ya tenía la respuesta para Daniel, dice que fue a causa de que tuvo que luchar contra un príncipe de una nación, de un imperio, y lo ayudó el arcángel Miguel. Ahora ahí podemos ver la intervención que tienen estos dos poderosos arcángeles en el reino de los gentiles. Podemos ver también su intervención, la de Gabriel, para las profecías del libro de Daniel. Este arcángel encontramos que es portador de la revelación de Dios contenida
en el libro de la verdad. Encontramos también que cuando el sacerdote Zacarías, casado con Elizabeth, los cuales ya estaban avanzados en edad y no tenían hijos, y habían orado a Dios por tener hijos, la voz de su oración fue escuchada por Dios y fue enviado el arcángel Gabriel para darle la noticia que tendría un hijo por medio de su esposa Elizabeth y sería el precursor de la primera venida de Cristo, o sea que sería el hombre más grande, y le dijo que vendría con el espíritu y virtud de Elías. Luego fue 6 meses después a una virgen en Nazaret, la cual pertenecía a la tribu de Judá y era de la ciudad de Belén, pero que estaba viviendo en Nazaret y estaba desposada con un hombre llamado José, la cual todavía no había conocido varón, y el arcángel Gabriel la saludó y luego le dijo que era una mujer bienaventurada, la cual tendría un hijo y sería llamado Hijo del Altísimo, el cual le sería dado el trono de David. Ahora podemos ver que este ángel viene con una revelación grande, pues es el arcángel o ángel, es el arcángel o ángel que tiene la revelación del libro de la verdad, el cual ha sido enviado en diferentes ocasiones para dar a conocer a diferentes profetas el contenido de ese libro de la verdad. A unos le ha dado a conocer una porción y a otros le ha dado a conocer otra porción. Ahora, aquí encontramos que este arcángel, teniendo una revelación grande y completa del programa divino, le da a conocer a María que ella es la mujer bienaventurada, pues una mujer tenía esa promesa, estaba esa promesa dada desde el Génesis, desde el capítulo 3 del Génesis y el verso 15, encontramos que la promesa de la venida del Mesías sería cumplida por medio de una mujer que daría a luz un niño, y ese sería el Mesías. Y ahora encontramos que a través del Antiguo Testamento Dios fue dando más y más luz con relación a esa mujer y a ese niño, y por medio del profeta Isaías trayendo más luz acerca de esa promesa, dice: la Virgen concebirá y dará a luz
un hijo, un niño, y su nombre será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora tenemos por medio del profeta Isaías más luz, no otra revelación, sino más luz de la misma revelación que fue dada allá, la misma promesa que fue dada allá en Génesis capítulo 3, verso 15, por el mismo Dios. Ahora podemos ver que esa mujer que tendrá un hijo, el cual será el Mesías, sería una virgen. Y ahora, cuando el arcángel Gabriel se presenta a María, encontramos que ahí está la virgen de la cual habló el profeta Isaías y la mujer de la cual habló Dios en el Génesis capítulo 3, verso 15. Así es que esta joven María, esta Virgen María, es la mujer más bienaventurada de todas las mujeres, porque es la mujer por medio de la cual vendrá el Mesías, no uniéndose ella a un hombre, sino por medio de creación divina, el Espíritu Santo haciendo sombra sobre ella. Ella preguntó al arcángel Gabriel: ¿cómo puede hacerse esto? Porque yo no conozco varón. O sea, dijo que era virgen. El arcángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra sobre ti, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Será Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, sería llamado ese niño que nacería por medio de María, el cual vendría por creación divina. Dios creó en el vientre de María la célula de vida que se multiplicó célula sobre célula hasta formar el cuerpo de Jesús de Nazaret. Ahora podemos ver cómo estos arcángeles Gabriel y Miguel siempre han tenido una parte muy importante en todo el programa divino que se ha estado llevando a cabo aquí en la tierra. Ellos son los dos arcángeles principales de Dios. Ahora encontramos que para el fin del tiempo ellos también harán acto de presencia en esta tierra. Encontramos en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, para el tiempo en que la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio del reino de los gentiles, estará presente el arcángel Miguel. Y miren las cosas que estarán sucediendo. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, ¿está de parte de quién? Del pueblo hebreo. Si toda nación gentil conociera que de parte del pueblo hebreo está el arcángel Miguel, ninguna nación se atrevería
ni siquiera a hablar mal del pueblo hebreo, pues tiene de parte de Dios al arcángel Miguel, ese arcángel que es un príncipe y que siempre ha luchado en favor del pueblo hebreo. Dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quién? El pueblo hebreo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Y 144,000 hebreos están escritos en el libro de la vida del Cordero, y ellos serán libertados en ese tiempo. El arcángel Miguel estará presente llevando a cabo una labor en favor del pueblo hebreo. Ahora sigue diciendo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. En la primera resurrección entran los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ya entraron en la primera resurrección los que resucitaron con Cristo, y entran en la segunda parte de la primera resurrección los hijos de Dios, miembros del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, que han partido en las edades pasadas, y algunos de los nuestros que han partido también. Ellos tienen la promesa de ser resucitados en el día postrero, conforme a las palabras de Cristo en San Juan capítulo 6 y verso 39, donde dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora aquí el arcángel Gabriel, cuando habla que muchos van a ser resucitados para vida eterna, nos está hablando del día postrero, en donde Cristo resucitará a los miembros de su iglesia que han partido, y transformará a los que estarán vivos en esta tierra en ese tiempo de la resurrección. Cristo nos habló de esto mismo cuando dijo que en el día postrero Él resucitaría a todos aquellos que el Padre le dio. Ahora podemos ver que hay grandes promesas para los hijos de Dios, para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo. Promesas habladas por Cristo y también por el arcángel Gabriel, las cuales serán cumplidas en este tiempo final, en el día postrero, en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora
encontramos que estos arcángeles de Dios tienen una labor muy importante en todo el programa que Dios lleva a cabo. Estos arcángeles están relacionados con el pueblo hebreo y también con la iglesia del Señor Jesucristo. Y estos arcángeles tienen también que ver con los cambios que ocurren de imperios en este planeta Tierra. Así es que podemos ver una intervención divina de otra dimensión, la cual la gente pueden ver en cuanto al efecto, pero no pueden ver a estos arcángeles llevando a cabo esta obra, pero pueden ver la obra que es llevada a cabo. Ahora, para poder comprender las cosas celestiales y cómo funcionan, nosotros tenemos que ver el equivalente de ellas aquí en la tierra en las cosas que nosotros podemos ver. Porque lo invisible se hace manifiesto a través de las cosas visibles. Por ejemplo, Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que acompañó al pueblo hebreo, se hizo manifiesto y se dejó ver en su manifestación en la persona de Cristo. Allí estaba materializado en un cuerpo humano el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual había libertado al pueblo hebreo y lo había guiado en aquella columna de fuego o nube de fuego durante la noche y nube que hacía sombra sobre ellos durante el día para protegerlos del sol y así que no se fatigaran durante su trayectoria a la tierra prometida. Ahora podemos ver el ángel del pacto, el ángel de Jehová, materializado en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso Cristo podía decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba dentro de aquel velo de carne llamado Jesús de Nazaret. Allí estaba Dios. Y esa era la forma para ver en un cuerpo visible a Dios, viéndolo en la forma de un hombre llamado Jesús de Nazaret, un hombre sencillo, no con una profesión, sino con un oficio, carpintero, el cual vino para llevar a cabo la obra de redención, muriendo en la cruz del Calvario, y así llevar nuestros pecados y morir por ellos, para que ninguno de nosotros tengamos que morir. Ahora, un hombre tan sencillo como Jesús de Nazaret fue pasado por alto en el tiempo en que la promesa de la venida del Mesías tenía que estar cumplida en medio del pueblo hebreo.
Y aunque los grandes líderes religiosos vieron que nadie podía hacer estas cosas que Jesús hacía si Dios no era con él, con todo y eso no lo quisieron recibir. ¿Por qué? Porque era un hombre tan sencillo, el cual ellos no estaban dispuestos a que fuera el rey sobre el pueblo hebreo. Por eso fue que cuando Pilato dijo: ¿y qué haré con vuestro rey? ¿Lo soltaré? Se llenaron de ira y dijeron que él no era su rey. Y cuando Pilato colocó un escrito que decía: Jesús, el rey de los judíos, el rey de Israel, ellos dijeron: quita eso de ahí, porque él no es nuestro rey. Pilato había escrito eso allí porque toda persona que moría con la pena máxima, la muerte en la cruz, tenía que tener escrito en ese lugar la causa por la cual era sentenciado a muerte. Tenía que tener escrito la causa por la cual estaba muriendo. Y la causa era porque era el rey de Israel y el pueblo hebreo no lo reconoció así. Y el pueblo hebreo siempre decía: no reinará este sobre nosotros. Así es que le decían a Pilato: no escribas eso ahí. Él dijo: lo que yo he escrito, he escrito. Así es que se queda así escrito. Ellos decían, los líderes religiosos entonces decían: pues entonces, entonces escribe que él dijo que era el rey de los judíos. Pero Pilato dijo: lo que yo he escrito, así está escrito, escrito está. O sea, no lo voy a corregir. Por lo menos tuvo valor, aunque fuera en esa ocasión, de imponer su autoridad. Ahora encontramos que Jesús murió voluntariamente. Él se dio por todos nosotros, porque si el grano de trigo, Jesucristo, el Hijo del Hombre, no caía en tierra y moría, Él solo quedaba. Porque ese era el tiempo en que Dios traería el juicio divino sobre la raza humana. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todo ser humano tenía que morir porque estaba contaminado con el pecado. Y el único que no tenía pecado era nuestro amado Señor Jesucristo. El juicio divino caería sobre la tierra en aquel día y destruiría a la raza humana. Sería un juicio terrible. Pero Cristo tomó nuestros pecados, se hizo mortal, así, porque la paga del pecado
es muerte. Así se hizo mortal y el pecado nuestro, llevado por él, le ocasionó que el juicio divino que tenía que caer sobre la raza humana cayó sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Pues en él fue encontrado el pecado de todos nosotros, porque él llevó nuestros pecados. Él los tomó y murió para que así nosotros podamos vivir. La raza humana no sabe que el motivo por el cual está existiendo todavía es porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario. En aquel día, todo ser humano tenía que morir. Pero miren, la muerte de Cristo extendió la vida del ser humano sobre este planeta Tierra. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Si Él no moría, Él dijo, pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Caía el juicio divino sobre todo ser humano, menos sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él estaría viviendo en este planeta Tierra sin ver muerte, porque en Él no hubo pecado. Él estaría en estos días en este planeta Tierra viviendo, caminando de un lugar a otro, pero sin ningún otro ser humano sobre este planeta Tierra. O sea que el planeta Tierra completo sería de un hombre y estaría un solo hombre en este planeta Tierra. Pero Él dijo, pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y ahora, por medio del nuevo nacimiento, han estado surgiendo, naciendo en el reino de los cielos, en el reino de Dios, muchos hijos e hijas de Dios, conforme a la imagen de Cristo, o sea, a imagen de Cristo con un cuerpo teofánico, porque la imagen de Dios o de Cristo es su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Han estado naciendo a imagen de Cristo millones de seres humanos en el reino de Dios. Por medio de ese Espíritu de Dios han entrado al cuerpo místico de Cristo, a su iglesia, y ha estado formándose, ha estado materializándose el reino de Dios en seres humanos, en la iglesia del Señor Jesucristo. Pues ese es el reino de Dios. Ahora encontramos que ese reino será el que en el reino milenial estará con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. O sea, todas esas personas pertenecientes a ese reino de Dios. Y la posición que cada miembro del cuerpo místico de Cristo ha ocupado aquí, en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo, estará representando
la posición que ocupará en el glorioso reino milenial y en la eternidad. O sea, que así como un candidato a presidente de una nación o un gobernador de una nación o una ciudad o un estado en su campaña política tiene un sinnúmero de personas que ocupan diferentes posiciones, los cuales son los candidatos luego a ocupar las posiciones de gobierno de ese nuevo presidente o nuevo gobernador. Cuando un gobernador o presidente obtiene la victoria y establece su gabinete de gobierno, encontraremos que esas personas han sido las que trabajaron con él en su campaña política en las diferentes posiciones. O sea que primero tuvieron que trabajar duro con él para obtener la victoria y después sentarse con él en ese gobierno en donde tendrá como cabeza el presidente que fue elegido. Por eso es que las posiciones importantes de un gobierno las ocupan las del mismo partido del que fue elegido. Son personas de confianza de ese presidente o de ese gobernador. Y esa es la forma correcta que se hace en los gobiernos, los reinos de este mundo. Y ahora en el reino de Dios encontramos que los que estarán gobernando con Cristo como reyes y sacerdotes por 1000 años y luego por toda la eternidad, en ese glorioso reino milenial del Hijo de David, donde Cristo el Mesías se sentará sobre el trono de David, se sentarán con él como el gabinete de gobierno los que han estado en las labores de Cristo durante todos estos años pasados y estos años presentes, hasta que Cristo obtenga el reino, el trono de David, y comience su reino milenial. O sea que no se sentará en ese gabinete de Cristo, de ese glorioso reino, ninguna persona como rey o sacerdote, sino ha estado trabajando y luchando con Cristo en el tiempo que le ha tocado vivir. Porque dice: el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y también dice: al que venciere, o el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, y viceversa.
O sea, Él, vamos a leerlo aquí como lo dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Aquí podemos ver que es para hijos e hijas de Dios esta posición de reyes y sacerdotes y de herederos de todas las cosas. Los que por medio del nuevo nacimiento han nacido en el reino de Dios y han venido a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Esto es de los cuales dijo Dios en San Juan capítulo 1, verso 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí son engendrados de Dios por medio del Espíritu de Dios y se produce en ellos el nuevo nacimiento. Estos son los que tienen la promesa de sentarse con Cristo en su reino y ser en su gabinete y reinar con Cristo como reyes y sacerdotes 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora podemos ver que se requiere el nuevo nacimiento. Para ser parte de la iglesia de Cristo, nuestro Señor, se requiere el nuevo nacimiento luego de creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Cristo, vean ustedes, ha estado reflejando las cosas celestiales en las cosas terrenales. Hemos visto cómo las cosas del cielo se han estado reflejando en la tierra. Lo vimos también en el tiempo de Moisés, cuando preparó el tabernáculo de acuerdo al modelo que le fue mostrado en el cielo, el cual fue de acuerdo a todo lo que está allá en el cielo, y ese modelo, cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, le fue mostrado. Moisés estuvo allí en una dimensión celestial viendo todas esas cosas, y las cosas contenidas en el tabernáculo que hizo Moisés, nos dice San Pablo, son tipo y figura de las cosas celestiales. En su carta a los Hebreos, en el capítulo 7 y también en el capítulo 9, San Pablo nos habla de esto cuando nos dice que estas cosas terrenales son tipo y figura de las celestiales. En el capítulo 8 de la carta a los Hebreos de San Pablo dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora aquí podemos ver que este modelo que le fue mostrado en el monte es tipo y figura de las cosas que están en el cielo. O sea,
el tabernáculo que hizo Moisés y su contenido es tipo y figura de las cosas que están en el cielo. En el capítulo 9 nos habla el mismo San Pablo diciendo así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahora, aquí podemos ver que este tabernáculo estaba representando, era tipo y figura del templo que está en el cielo. Por esa causa, cuando entró la gloria de Dios al tabernáculo que hizo Moisés, encontramos que pasó del atrio al lugar santo y luego al lugar santísimo, donde Él se colocó sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro, y allí permaneció. Porque este lugar santísimo y el arca del pacto representan el trono de Dios en el cielo, donde Dios está sentado, y por esa causa, en estas cosas terrenales, como este tabernáculo, estaban reflejándose las cosas celestiales, las cosas que están en el cielo, en el templo que está en el cielo, donde está Dios sentado sobre su trono. Ahora era necesario que el pueblo entendiera lo que esto significaba, para que así uniera fe en todo lo que hacía y en los sacrificios que Él llevaba a cabo, tuviera fe unida a ellos para que funcionara bien todas las cosas y la gracia y misericordia de Dios fuera sobre ellos. Por eso es que el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba de la sangre del sacrificio del macho cabrío y la llevaba al lugar santísimo sobre el propiciatorio, y allí la ofrecía ante Dios para la reconciliación del pueblo con Dios. Era en el lugar santísimo donde era llevada esta sangre, la cual, si no era llevada por el sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo sin sangre, en ese día de la expiación, que era el único día en que
podía entrar una persona allí, encontramos que el sumo sacerdote o el que entrara allí moriría. Pero el sumo sacerdote, cuando entraba con sangre el día de la expiación allí y lo ofrecía sobre el propiciatorio, no moría, y el pueblo hebreo recibía la reconciliación con Dios para recibir grandes bendiciones de Dios. Ahora, esto era tipo y figura del templo que está en el cielo, del lugar santísimo donde está Dios, el trono, donde está Dios en su trono, en donde se requería en el tiempo de la muerte de Cristo y luego la ascensión de Cristo al cielo, que una persona que fuera un sumo sacerdote, no de un orden terrenal, sino del orden según Melquisedec, entrara al lugar santísimo del templo que está en el cielo y llegara al trono de Dios, a ese trono de intercesión, con sangre de un sacrificio perfecto, no de un animal, sino de un hombre perfecto que muriera por los pecados del ser humano. Ese hombre fue nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es el Cordero de Dios que llevó nuestros pecados y quitó nuestros pecados. Con su sangre nos limpió de todo pecado y se presentó ante el trono de Dios con su propia sangre. Él, siendo también sumo sacerdote, pudo presentar allí su propia sangre por todos nuestros pecados, para ser reconciliados con Dios. Para esa reconciliación con el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel y Dios nuestro también. Ahora Cristo ha estado allí en el trono de intercesión, haciendo intercesión con su propia sangre, como sumo sacerdote, por cada persona escrita en el libro de la vida del Cordero. Y cuando el último entre al cuerpo místico de Cristo, habiendo recibido a Cristo, habiendo creído en Jesucristo a través de la predicación del Evangelio, y entre el último, luego termina su labor como intercesor y se convierte en el león de la tribu de Judá, en rey de reyes y señor de señores, y en el juez de toda la tierra. Y toma el libro de la mano del que está sentado en el trono, luego lo abre y reclama todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Y luego lo trae a la tierra y lo entrega a su iglesia, la cual en el día postrero estará siendo dirigida por el Espíritu Santo a través de su último ángel mensajero, que será el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, sobre su iglesia, para que le dé el alimento a tiempo, o sea, la palabra, el mensaje a tiempo, el mensaje que corresponde al día postrero, el mensaje del Evangelio del Reino. Y así, la iglesia del Señor Jesucristo
en el día postrero, encabezada en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, estará recibiendo el título de propiedad, el libro de la vida del Cordero, el libro de los 7 sellos, ya abierto para el ángel del Señor Jesucristo, con toda la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, comerse ese título de propiedad, ese librito abierto, y así tener la cena, la comida más sabrosa, la comida espiritual más sabrosa de todos los tiempos, la comida de los 7 sellos del libro del Apocalipsis. Y el más importante, el más sabroso será el 7º sello, que es el gran misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, esa es la forma en que el título de propiedad es restaurado a la raza humana por nuestro amado Señor Jesucristo, al tomarlo del trono de Dios, del amado del que está sentado en el trono, para que nuevamente el ser humano tenga ese título de propiedad y pueda así comer del árbol de la vida y obtener el derecho a vivir eternamente en un cuerpo eterno. Y los muertos en Cristo obtengan el derecho a resucitar en este día postrero. Porque sin ese título de propiedad, ninguna persona tiene el derecho a vivir eternamente en un cuerpo aquí en la tierra. Por esa causa es que han estado muriendo los cuerpos de los seres humanos cuando les llega su edad, su tiempo. Unos mueren por edad avanzada, otros mueren por alguna enfermedad, otros mueren por accidentes y así por el estilo. Pero todos han ido muriendo. Pero Cristo ha hecho la promesa para los que creen en Él, que en el día postrero Él los levantará, los resucitará, y nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Por eso es que Él toma el libro de los 7 sellos, ese libro de la redención, de la mano del que está sentado en el trono de Dios, y lo abre en el cielo, lo trae a la tierra y lo entrega a un hombre, el cual está representado en el apóstol San Juan, cuando toma ese librito. Y también en Juan están representados todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo que han vivido en el pasado y los que viven en el presente. Van pasando por las diferentes etapas de la revelación apocalíptica. Nos muestra a la iglesia del Señor Jesucristo pasando por las diferentes etapas de la revelación apocalíptica a medida que se van cumpliendo esas revelaciones apocalípticas. Ahora encontramos que aquí en la tierra se ha estado reflejando y se ha estado materializando el templo que está en el cielo. Se reflejó en el tabernáculo que hizo Moisés y también en el que hizo Salomón. Y luego
en el templo que ha estado haciendo nuestro Señor Jesucristo con seres humanos, y ese templo es su iglesia. En ese templo se ha estado materializando el templo que está en el cielo. Y para entender el templo que está en el cielo, necesitamos entender la materialización de ese templo que está en el cielo a medida que se ha ido materializando en seres humanos en la iglesia del Señor Jesucristo. Las 7 etapas o edades de la iglesia gentil son correspondientes al lugar santo del templo que está en el cielo. Y la edad de la piedra angular, que corresponde a este tiempo final, en el día postrero, corresponde al lugar santísimo del templo que está en el cielo. Porque el templo que está en el cielo se ha estado materializando en el templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia del Señor Jesucristo, en la actualidad, nos encontramos en el lugar santísimo de su templo espiritual, donde todo lo que está en el lugar santísimo del templo que está en el cielo se tiene que materializar en la iglesia del Señor Jesucristo, en donde todo lo que está en el trono que está en el cielo se tiene que convertir en una realidad en la iglesia del Señor Jesucristo. Y así, al completarse esa labor de la construcción de la iglesia del Señor Jesucristo, a semejanza y a imagen del templo que está en el cielo, luego será dedicada a Dios, o lo que llaman algunas veces en la dedicación de algún edificio o de alguna obra de construcción, lo que le llaman la inauguración, donde dedican toda esa construcción a aquello para lo cual fue construida. Y al final de la construcción del templo espiritual de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, viene la dedicación de ese templo a Dios, para morada de Dios en espíritu, para ese templo ser adoptado en el reino de Dios, y los miembros de este templo ser adoptados como hijos e hijas de Dios, y ser transformados y ser adoptados como reyes y sacerdotes para el glorioso reino venidero de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, en donde ocuparemos la posición más elevada del reino de nuestro Señor Jesucristo, y en donde seremos coherederos con Cristo de ese glorioso reino milenial. Para eso es que Cristo ha estado construyendo su iglesia, su templo espiritual, porque esos son los miembros del reino venidero, los cuales estarán gobernando, reinando con Cristo sobre este planeta Tierra y sobre todo el universo. Hemos visto cómo ha ido construyendo
su gabinete, nuestro Señor Jesucristo, para ese glorioso reino venidero de nuestro amado Señor Jesucristo. La posición que cada persona ocupa acá en la iglesia del Señor Jesucristo será la que ocupará allá, en su equivalente. O sea que no podrá ocupar allá en el reino milenial y en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo una posición diferente a la equivalente a la que ha ocupado acá. Así es que cada persona en esta tierra, en el reino de nuestro Señor Jesucristo en su iglesia, trabaje y luche por hacer el máximo, porque de acuerdo a su posición y labor realizada acá, será su posición y labor que llevará a cabo allá en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Mi deseo para todos ustedes es que obtengan las posiciones más grandes, más privilegiadas, más importantes del reino de Dios. Esto fue lo mismo que deseó la madre de Santiago y Juan. Y eso es lo mismo que desea todo padre y toda madre para sus hijos, y también es lo que desea toda persona para toda la eternidad, porque eso será eterno. Ahora, no está mal desear lo máximo en el reino de Dios. Eso está muy bien, pero eso se obtiene trabajando con amor divino, con todo el corazón, con toda el alma, no sintiéndose obligado por otra persona, sino sintiéndose movido por el amor que el Espíritu de Dios ha colocado en su alma. Y porque ama a Cristo y aprecia y agradece lo que Cristo ha hecho por cada hijo de Dios. Lo que Cristo ha hecho por usted, cuando es apreciado y es entendido, el amor que está colocado en nuestras almas, ese amor divino, nos impulsa a trabajar en la obra de Dios, a hacer lo máximo en el reino de Dios. Y ungidos con el Espíritu de Dios, logramos el máximo para dar el fruto a 100 por 1, porque toda persona que ama a Cristo con toda su alma desea dar el máximo en el reino de Dios, porque quiere trabajar con Cristo en la obra que Él está llevando a cabo en este tiempo, así como trabajaron con Cristo en su obra los que vivieron en el pasado y creyeron en Cristo y nacieron de nuevo y fueron miembros del cuerpo místico así de nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que nosotros, viviendo en el día postrero, podemos entender que somos los últimos que vivimos en esta tierra, los últimos de los escritos
en el libro de la vida del Cordero de entre los gentiles, porque hay otro grupo que son 144,000, pero son hebreos, los cuales están ahí escritos también. Pero de entre los gentiles no se sabe el número, aunque hay un número, pero solamente Cristo lo conoce. Yo deseo que sean millones, deseo que sean millones los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, correspondientes a este tiempo final, a este día postrero en el cual nosotros vivimos, correspondientes a la edad de la piedra angular, a la edad del lugar santísimo, del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Y que el deseo mío sea así, que sean millones, no está mal. Yo no soy egoísta y no deseo que entre una sola persona, sino que entren millones de personas y que Dios les permita entender su programa correspondiente a este día postrero, a este tiempo final en el cual nosotros vivimos. Cada hijo de Dios siempre se ha identificado al recibir la palabra, el mensaje de Dios correspondiente a su edad y a su dispensación, enviado por Dios a través del ángel mensajero correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Así es que es lo mismo que ocurrió en edades y dispensaciones pasadas. Ahora se repite en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, para así ser llamados y juntados todos los escogidos del día postrero con el mensaje de la gran voz de trompeta bajo el ministerio de los ángeles del Señor. De los ángeles del Señor, que son los ministerios de Moisés, repitiéndose por segunda vez, y de Elías por quinta vez. Estos son los ministerios de los ángeles del Señor Jesucristo, que con gran voz de trompeta, con el mensaje del evangelio del reino, llaman y juntan a los escogidos de Dios del día postrero y los colocan en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo como piedras vivas para la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, para luego ser inaugurado ese templo espiritual en este día postrero, o sea, ser dedicado a Dios para morada de Dios en espíritu, para y por toda la eternidad, porque ese es el templo de Dios para toda la eternidad, la iglesia del Señor Jesucristo, en donde las cosas celestiales, las cuales están allá en el templo que está en el cielo, han estado reflejándose y materializándose, encarnándose en las personas que componen la iglesia del Señor Jesucristo de las edades pasadas y de este tiempo final. Porque las cosas celestiales son reflejadas en las cosas terrenales. Las cosas celestiales reflejadas en las cosas
terrenales. Hemos visto cómo se reflejan las cosas celestiales, pero hay que ver las cosas celestiales reflejadas en las cosas terrenales. Para poder entender las cosas celestiales, tenemos que entender cuando se están reflejando en las cosas terrenales.